Aeropuerto Internacional Benito Juárez, Ciudad de México, las 6:30 am. Sofía Reyes apretaba su rosario contra el pecho mientras observaba el enorme avión a través de los ventanales del aeropuerto. Sus manos temblaban, no por el frío del aire acondicionado, sino por el terror que la consumía desde hacía años. Señorita, su vuelo a Guadalajara está por abordar, anunció la voz por el altavoz. Dios mío, dame fuerzas, susurró mientras cerraba los ojos. Sofía era maestra de primaria en un humilde B de la capital, y este viaje era inevitable. Su madre estaba enferma, grave, y necesitaba llegar a su lado. Pero el miedo a volar había sido su sombra desde que era niña, desde aquel accidente que marcó su infancia. Caminó hacia la puerta de abordaje con pasos vacilantes. Llevaba un vestido sencillo de flores, su cabello recogido en una trenza, y en su rostro se reflejaba una mezcla de determinación y pánico. Asiento 12A, murmuró leyendo su pase de abordar en ventana. El peor lugar posible para alguien con su fobia. Al entrar al avión, su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Buscó su fila y al llegar, se dio cuenta de que el asiento del pasillo ya estaba ocupado. Un hombre de traje oscuro impecable, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, y una presencia que llenaba todo el espacio, leía un periódico. No levantó la vista cuando ella se detuvo junto a él. Disculpe, yo voy en el asiento de la ventana, dijo Sofía con voz temblorosa. El hombre bajó el periódico lentamente. Sus ojos eran de un gris profundo, fríos como el acero, pero con un brillo de inteligencia perturbadora. La observó de arriba abajo, no con lascivia, sino con la precisión de quien evalúa todo y a todos. Adelante, su voz era grave, controlada. Sofía pasó torpemente, disculpándose más veces de las necesarias. Se acomodó en su asiento, aferrándose al rosario como si fuera un salvavidas. El hombre volvió a su periódico sin decir más mientras el avión se preparaba para despegar. Sofía comenzó a rezar en voz baja: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Primera vez?, preguntó el hombre sin mirarla. No, es que tengo miedo de volar, admitió ella, sintiendo las lágrimas acumularse. El miedo es solo una ilusión de la mente. Las estadísticas dicen que es más seguro que conducir. Las estadísticas no calman el corazón, respondió Sofía, sorprendiéndose de su propia valentía para responderle. Por primera vez, el hombre esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Tiene razón. El avión comenzó a moverse por la pista. Sofía cerró los ojos con fuerza, sus nudillos blancos de apretar los apoyabrazos. Sentía que el aire no llegaba a sus pulmones. Respire profundo. 4 tiempos entrando, 4 tiempos saliendo, instruyó el extraño con voz firme, pero extrañamente calmante. Sofía intentó seguir sus indicaciones. El avión aceleró y en cuestión de segundos despegó. Ella soltó un gemido ahogado, sintiendo que su estómago se quedaba en tierra. Ya pasó lo peor, dijo él, pero ambos estaban equivocados. Lo peor apenas estaba por comenzar. Mientras el avión alcanzaba altitud de crucero, Sofía no sabía que el hombre sentado a su lado era Dante Moretti, el temido jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Un hombre cuyas manos habían firmado sentencias de muerte, cuya palabra era ley en el bajo mundo, y cuyo corazón hacía años que no sentía compasión. Y tampoco sabía que este vuelo cambiaría ambas vidas para siempre, porque Dios tiene maneras misteriosas de cruzar los caminos más imposibles para escribir las historias más extraordinarias. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. 5.000 pies de altura a menos 45 minutos después del despegue, Sofía había logrado calmarse un poco. Mantenía los ojos cerrados, respirando como el extraño le había enseñado. El vuelo iba tranquilo, y por primera vez en años pensó que tal vez podría lograrlo. ¿A qué va a Guadalajara?, preguntó el hombre de repente. Sofía abrió los ojos, sorprendida de que iniciara conversación. Mi madre está enferma. Cáncer en etapa avanzada. Los doctores dicen que su voz se quebró, que tal vez sean sus últimos días. Algo cambió en la expresión de Dante, aunque fue tan sutil que ella casi no lo notó. Una sombra cruzó sus ojos grises. Lo siento, dijo él,
y por primera vez sonó sincero. ¿Y usted? ¿Negocios? Siempre negocios, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía observó sus manos. Eran fuertes, con anillos caros. En su muñeca brillaba un reloj que probablemente costaba más que su salario de un año entero. Todo en él gritaba poder y peligro. Soy maestra, dijo ella de repente, sintiendo la necesidad de llenar el silencio. Enseño a niños de segundo grado. Es lo que más amo en el mundo, ver sus caritas cuando finalmente entienden algo nuevo. Debe ser gratificante, comentó él, pero había algo en su tono, una nostalgia oculta. ¿Tiene hijos? No, mi línea de trabajo no es compatible con la familia. Antes de que Sofía pudiera preguntar más, el avión dio un salto violento. Las luces parpadearon. Varios pasajeros gritaron: «Damas y caballeros, hemos encontrado turbulencia inesperada. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados», anunció el capitán, y su voz delataba preocupación. Otro sacudón, más fuerte. Sofía soltó un grito y, sin pensarlo, agarró lo primero que encontró en la mano de Dante Moretti. Él se tensó inmediatamente. Nadie lo tocaba sin permiso, nadie en sus hombres lo sabían, sus enemigos lo habían aprendido de la peor manera. Pero esta mujer, con sus ojos llenos de lágrimas y terror, se aferraba a su mano como si fuera su única conexión con la vida. Y él, inexplicablemente, no la apartó. «No va a pasar nada», dijo con voz firme. «Vamos a morir. Dios mío, vamos a morir y no llegué a despedirme de mi mamá», sollozaba Sofía, apretando su mano con una fuerza sorprendente. El avión se sacudía violentamente. Las máscaras de oxígeno cayeron, los gritos llenaban la cabina. Pero Dante mantenía su mano firme, apretando la de ella en respuesta. «Míreme», ordenó. «Míreme». Sofía en ella abrió los ojos, sorprendida de que recordara su nombre de cuando mostró su pase de abordar. «Va a llegar con su madre Anse, lo prometo». «¿Cómo puede prometer eso? Porque yo no rompo mis promesas nunca». En ese momento, mientras el avión caía en picada y el pánico reinaba, algo inexplicable sucedió. Dante comenzó a rezar. Palabras que no pronunciaba desde hacía 20 años, desde antes de que la vida lo convirtiera en lo que era ahora. «Dios te salve, María. Llena eres de gracia». Sofía lo miró con asombro y unió su voz a la de él. «El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres». Otros pasajeros comenzaron a rezar también. El avión entero se convirtió en una oración colectiva mientras caían hacia tierra. Y entonces, tan repentinamente como comenzó, la turbulencia cesó. El avión se niveló. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por sollozos de alivio. «Lo logramos», susurró Sofía, todavía aferrando la mano de Dante. Él la miró, y por primera vez en años, sintió algo en una grieta en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. «Sí, lo logramos». Pero ninguno de los dos soltó la mano del otro. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte cómo continúa este encuentro imposible. Aeropuerto Internacional de Guadalajara, las 2:15 p.m. El avión aterrizó con aplausos de todos los pasajeros. Sofía y Dante permanecieron sentados mientras los demás se apresuraban a salir, todavía tomados de la mano. «Gracias», dijo ella finalmente. «No sé qué hubiera hecho sin usted». «Dante y me llamo Dante». «Gracias, Dante, yo soy Sofía Reyes, 28 años, maestra de la escuela primaria Benito Juárez, vive en la colonia Guerrero», recitó él con naturalidad. Ella lo miró alarmada. «¿Cómo sabe todo eso?». Dante sacó su teléfono del bolsillo y se lo mostró. En la pantalla estaba toda su información en dirección, lugar de trabajo, historial crediticio, incluso fotos de redes sociales. «Es mi trabajo saber cosas», dijo simplemente. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. «¿Quién es usted, realmente?». Antes de que pudiera responder, 3 hombres con trajes negros y audífonos se acercaron. «Señor Moretti, el auto está listo», dijo uno de ellos con deferencia. Sofía palideció. Moretti. Ese apellido había salido en las noticias. Narcotráfico, asesinatos, extorsión. La familia Moretti controlaba el bajo mundo de 3 estados. «Ustedes…». No pudo terminar la frase. Dante se puso de pie, abotonándose el saco con elegancia.
Soy exactamente lo que está pensando, y ahora que lo sabe, tiene dos opciones a no olvidar que me conoció. ¿O qué? ¿Me matará?, preguntó ella, sorprendida de su propia valentía. El miedo a volar había sido reemplazado por una indignación más profunda. Dante la estudió con esos ojos grises que parecían ver a través de ella. Noah nunca le haría daño, pero tampoco puedo dejar que salga de aquí pensando que soy su enemigo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Porque desde donde yo estoy, un hombre que vive del sufrimiento de otros no puede ser otra cosa. Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Los guardaespaldas tensaron las mandíbulas, pero Dante levantó una mano para detenerlos. Tiene razón en juzgarme, pero las cosas no siempre son blanco y negro, maestra. Con Dios sí lo son. ¿No estás del lado de la luz o del lado de la oscuridad? ¿Y si nunca tuve opción? La pregunta colgó en el aire. Sofía vio algo en sus ojos, una herida antigua, un dolor que reconocía porque ella también cargaba los suyos. Siempre hay opción. Dios siempre nos da una salida. Su Dios y yo dejamos de hablarnos hace mucho tiempo. Él nunca deja de hablar. Somos nosotros los que dejamos de escuchar. Uno de los guardaespaldas se acercó a Dante y le susurró algo al oído. Su expresión se endureció. Tengo que irme. Hay asuntos que atender, por supuesto. Asuntos, repitió Sofía con amargura, tomando su pequeña maleta. Se dirigió hacia la salida, pero después de unos pasos se detuvo y se volvió. La mano que me sostuvo en ese avión, la voz que rezó conmigo, esa persona todavía está ahí dentro de usted, don Temoreri, y oro para que la encuentre antes de que sea demasiado tarde. Dante la observó alejarse, y algo dentro de él se removió incómodo. En 20 años de su oscura carrera había ordenado cosas terribles. Había hecho lo necesario para sobrevivir y prosperar en un mundo sin piedad, pero ninguna bala, ninguna traición, ninguna pérdida lo había impactado como las palabras de esta simple maestra. Jefe, el cargamento llegó con problemas. Los de Sinaloa están exigiendo reunión, informó uno de sus hombres. Que esperen, respondió Dante, todavía mirando hacia donde Sofía había desaparecido entre la multitud. Señor, quiero que la protejan, sin que se dé cuenta. Quiero 2 hombres siguiéndola en todo momento. La maestra, ella no debe saberlo, y nadie debe tocarla. ¿Entendido? Sí, señor. Mientras salía del aeropuerto, Dante no podía quitarse de la mente esos ojos llenos de fe, esa mano que lo había agarrado confiando en él, sin saber quién era, y por primera vez en 2 décadas, se preguntó si el camino que había elegido era realmente el único posible. En el taxi camino al hospital, Sofía también pensaba en Elan, sabía que debía olvidarlo, que era peligroso incluso pensar en ese hombre. Pero algo le decía, una voz suave en su corazón, que ese encuentro no había sido casualidad. Dios escribe derecho en líneas torcidas, pensó, tocando su rosario. No sabía cuán profundamente verdaderas serían esas palabras en Hospital Regional de Guadalajara, habitación 407. Mamá, susurró Sofía al entrar a la habitación. Elena Reyes yacía en la cama, delgada como una sombra de sí misma. Pero al ver a su hija, sus ojos se iluminaron con un brillo que desafiaba a la enfermedad. «Mi niña, llegaste». Sofía corrió a abrazarla, sollozando contra su hombro frágil. Durante los siguientes días no se separó de su lado. Rezaban juntas, recordaban, reían de viejas anécdotas. Elena le contaba historias de cuando Sofía era niña, de su difunto padre, de tiempos más sencillos. Una tarde, mientras Sofía leía la Biblia en voz alta, sintió la mirada de su madre sobre ella. «Hay algo diferente en ti», observó Elena con esa percepción maternal que nunca falla. «¿Qué dices, ma? Estoy igual». «No, Ann. Hay algo». O alguien en Sofía cerró el libro, suspirando. No había podido dejar de pensar en Dante. Era como si ese encuentro en el avión hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Conocía a alguien en el vuelo. Un hombre, admitió finalmente, y es la persona más alejada de Dios que podrías imaginar. Es peligroso. Mamá está metido en cosas oscuras. Debería olvidarlo. Elena tomó la mano de su hija con fuerza sorprendente. ¿Recuerdas la historia del buen samaritano? Claro, claro.
Todos pasaron de largo junto al hombre herido. Solo uno, el más improbable, se detuvo a ayudar. A veces, Dios nos pone en el camino de personas que el mundo ya desechó para que seamos su luz. No sé si pueda ser luz en tanta oscuridad. Mi amor, una sola vela puede iluminar la noche más oscura. Esa misma noche, mientras Sofía dormitaba en la silla junto a la cama de su madre, su teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. ¿Cómo está su madre? Su corazón se aceleró. Solo podía ser el estable, como consiguió mi número. Ya sabe cómo. ¿Necesita algo? ¿Dinero para tratamientos, doctores especialistas, lo que sea? No quiero nada de usted, especialmente si viene de donde sospecho que viene. Hubo una pausa larga antes de la siguiente respuesta. Tiene razón, perdón por molestar, cuídese. Sofía miró la pantalla, sintiendo una mezcla de alivio, una decepción, pero no respondió. 3 días después, Residencia Moretti, Guadalajara. Dante estaba en su despacho, rodeado de sus lugartenientes. Sobre la mesa había fajos de dinero, armas y mapas, marcando rutas de tráfico. Los colombianos aceptaron el nuevo acuerdo, informaba uno de sus hombres. Pero Dante no escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, con una maestra de ojos brillantes y fe inquebrantable. Jefe, ¿está de acuerdo que? Sí, lo que sea, respondió distraído. Miguel, su mano derecha desde hace 15 años, frunció el ceño. ¿Está bien, Dante? No parece usted mismo. Estoy bien, continúan, pero no estaba bien. Desde ese vuelo, algo había cambiado. Las cosas que antes hacía sin pensarlo 2 veces, ahora lo perseguían en sueños. Veía el rostro de Sofía cuando ordenaba un trabajo. Escuchaba sus palabras sobre luz y oscuridad cuando firmaba un nuevo acuerdo criminal. Esa noche, hizo algo que no había hecho en 20 años. Entró a una iglesia. La catedral estaba vacía a esas horas. Solo las velas titilantes rompían la oscuridad. Dante se sentó en una banca al fondo, mirando el crucifijo sobre el altar. No sé si me escuchas, habló en voz alta, sintiéndose ridículo. No sé si después de todo lo que he hecho todavía me escuchas, Sam, pero esa mujer dice que siempre hay una salida. Y yo estoy cansado. Lágrimas que no había derramado en décadas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tenía 10 años cuando mataron a mi padre por no pagar protección. Mi madre murió de tristeza 1 año después. Me recogió el que mató a mi padre, me convirtió en lo que soy. Nunca tuve opción, o eso me decían, su voz se quebró. Pero sí la tuve, ¿verdad? En algún punto pude haber dicho que no. Pude haber elegido diferente y ahora no sé si hay vuelta atrás. En el silencio de la iglesia sintió algo, no una voz, no una visión, sino una paz que no podía explicar. Como si manos invisibles lo sostuvieran tal como él había sostenido a Sofía en el avión. Al día siguiente, tomó una decisión. Llamó a Miguel a su despacho privado. «Vamos a hacer cambios», anunció. «¿Qué tipo de cambios?» «Nada drogas a menores, nada de extorsión a familias. Y quiero salir del tráfico de personas completamente». Y Miguel lo miró como si se hubiera vuelto loco. «Dante, eso nos costará millones. Los socios no lo aceptarán. No me importa. O lo aceptan o buscan nuevo jefe». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Dante miró por la ventana hacia la ciudad que controlaba con puño de hierro. «Conocí a alguien que me recordó quién era antes de convertirme en esto. Y tal vez, solo tal vez, todavía hay tiempo de salvar algo de ese niño». Era un primer paso, pequeño, insuficiente, pero era un paso hacia la Luz Hospital Regional. 1 semana después, Elena Reyes había empeorado. Los doctores no daban esperanzas. Sofía pasaba las noches rezando, aferrada a la fe que su madre le había enseñado. «No tengas miedo, mi amor», susurraba Elena. «Voy a un lugar mejor. Voy a reunirme con tu padre». «No digas eso, mamá, vas a mejorar». «Sofía, mírame». Elena tomó su rostro entre sus manos temblorosas. «He vivido una vida plena. Te vi crecer en una mujer hermosa y de fe. No hay nada que lamentar. Pero tú todavía tienes mucho por vivir. No sin ti. Siempre estaré contigo».
Y escúchame bien, a ese hombre del que me hablaste. Si Dios lo puso en tu camino, fue por una razón. No juzgues su pasado, todos tenemos uno. Mira su corazón, mamá. Prométeme que seguirás adelante, que no dejarás que el miedo te paralice, ni el miedo a volar, ni el miedo a amar, ni el miedo a vivir plenamente. Te lo prometo. Te lo prometo. Esa noche, Elena Reyes cerró los ojos rodeada de paz y no volvió a abrirlos. Mientras tanto, almacén abandonado en las afueras de la ciudad, Dante había sido traicionado. Su decisión de limpiar el negocio había enfurecido a los socios. Roberto el Chacal Sandoval, su segundo al mando, había organizado un golpe de estado. Pensé que eras más inteligente, Dante, dijo Sandoval, apuntándole con un arma. 20 años construyendo este imperio, y lo ibas a tirar por una conciencia repentina. Dante estaba atado a una silla, sangrando por varios cortes en el rostro. Pero mantenía la mirada desafiante. Haz lo que tengas que hacer, lo haré. Pero primero, hay alguien que quiero que conozcas. Las puertas del almacén se abrieron. 2 hombres arrastraban a alguien. Cuando levantaron la cabeza de la persona, el corazón de Dante se detuvo en Sofía. No, rugió, luchando contra las ataduras. Ella no tiene nada que ver con esto. Pero sí, tiene. Mis hombres te han estado siguiendo, Dante. Debieron entrar a la iglesia, preguntando por ella en el hospital. Creíste que podías protegerla, pero solo la señalaste. Sofía tenía los ojos vendados y estaba aterrorizada, pero al escuchar la voz de Dante, susurró: Dante, eres tú, no le hagan daño, suplicó él, algo que nunca había hecho en su vida. Les daré lo que quieran. Dinero, contactos, rutas, todo. Pero déjenla ir en Sandoval Río. Muy noble. Pero esto no es negociable. Ella muere, tú mueres, y yo tomo el control. Sofía comenzó a rezar en voz alta, con voz firme a pesar del miedo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, cállala, gritó Sandoval, pero ella continuó, su voz llenando el almacén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dante unió su voz a la de ella. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por primera vez, Sandoval pareció nervioso. Había algo en esas oraciones, en esa fe inquebrantable que lo perturbaba. Dispara de una vez, ordenó a uno de sus hombres. Pero en ese momento, las puertas del almacén explotaron hacia adentro. Miguel y los hombres leales a Dante irrumpieron, armas en alto. Había llegado el rastreo de emergencia que Dante siempre llevaba oculto. La balacera fue breve pero intensa. Cuando el polvo se asentó, Sandoval estaba muerto, y Dante corrió hacia Sofía, desatándola con manos temblorosas. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Ella se aferró a él sollozando. Mi madre murió esta mañana. Estaba saliendo del hospital y ellos me agarraron. Lo siento tanto, susurró él, abrazándola con fuerza. Esto es mi culpa. Todo es mi culpa. No, nada de esto es tu culpa, dijo ella, mirándolo a los ojos. Pero si es tu responsabilidad decidir qué haces ahora, puedes seguir en este mundo de muerte, o puedes elegir la vida. ¿De verdad? Elegirla. Dante miró a su alrededor, el almacén destrozado, los cuerpos, la sangre, todo lo que había construido, todo su poder, había estado a punto de costarle lo único que realmente importaba en una oportunidad de redención. Tienes razón, tienes toda la razón. 6 meses después, oficina del fiscal general. Ciudad de México, Dante Moreri, vestido con un traje simple y sin sus habituales guardaespaldas, entró a la oficina. Sofía esperaba afuera, nerviosa. Dentro, el fiscal y 3 agentes federales lo esperaban. Señor Moretti, ¿está seguro de esto? Una vez que comience, no hay vuelta atrás, advirtió el fiscal. Estoy seguro. Tengo información sobre rutas de tráfico, nombres de políticos corruptos, jueces en la nómina, toda la estructura de 3 cárteles. A cambio, pido protección para una persona, solo una. Sofía Reyes, Anella no puede saber que estoy haciendo esto. No quiero que corra peligro por mi causa. Y usted sabe que irá a prisión.
lo sean y lo acepto. Es menos de lo que merezco. Durante los siguientes meses, Dante colaboró extensamente con las autoridades. Su testimonio llevó a más de 50 arrestos de alto perfil. Desmanteló redes que habían operado por décadas, pero el precio fue alto. Él mismo fue sentenciado a 20 años de prisión. Sofía no supo nada hasta que lo vio en las noticias. El jefe del cártel que había entregado todo a las autoridades. Su corazón se partió. Intentó visitarlo en prisión, pero él había dejado instrucciones específicas. No quería que ella lo viera así, pero le escribió una carta. Querida Sofía, sí, ¿estás leyendo esto? Es porque viste las noticias. Siento no habértelo dicho antes, pero no podía arriesgarte. Lo que hice, lo hice porque me mostraste que hay otra manera de vivir. En el avión, me agarraste la mano porque tenías miedo. Yo también tenía miedo, aunque no lo mostrara. Miedo de estar perdido para siempre. Pero tu fe, tu luz, me mostró el camino de regreso. Iré a prisión por muchos años. Es justo, he hecho cosas terribles que debo pagar, pero por primera vez en 20 años puedo dormir en paz, porque finalmente elegí el lado de la luz. No me esperes. No sacrifiques tu vida por alguien como yo. Sigue enseñando a esos niños. Sigue siendo esa luz que me salvó y de vez en cuando reza por mí, no por lo que soy, sino por lo que, gracias a ti, todavía puedo llegar a ser. Con gratitud eterna, Dante Sofía lloró al leer la carta, pero en su corazón supo lo que tenía que hacer en Centro de Readaptación Social Federal. 2 semanas después, Dante Moretti tiene visita, anunció el guardia. Dante levantó la vista de la Biblia que estaba leyendo, sorprendido. No esperaba a nadie. Cuando llegó a la sala de visitas y vio a Sofía del otro lado del cristal, su corazón se detuvo. No deberías estar aquí, dijo tomando el teléfono. Y tú no deberías haber tomado esa decisión solo, respondió ella con firmeza. Dijiste que elegirías la vida. ¿Y crees que la vida es estar solo? Sofía, voy a estar aquí por años. No puedes desperdiciar tu vida esperándome. ¿Quién dijo algo de esperar? Sus ojos brillaban con determinación. Voy a vivir mi vida plenamente. Voy a seguir enseñando, voy a reír, voy a volar en aviones sin miedo, pero también voy a venir a visitarte cada semana. Porque eso también es vivir con propósito. ¿Por qué harías eso? Porque mi madre me enseñó que una vela puede iluminar la noche más oscura, y porque tú me agarraste la mano cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de agarrar la tuya. Dante puso su mano contra el cristal. Ella puso la suya del otro lado, las palmas tocándose a través del vidrio. No merezco esto. Ninguno de nosotros merece la gracia de Dios, pero Él nos la da de todas formas. ¿Quién soy yo para ser menos? 5 años después, la vida de Dante en prisión no fue fácil. Muchos querían venganza por su traición al mundo criminal, pero algo extraordinario sucedió. Comenzó un grupo de estudio bíblico en la prisión. Poco a poco, otros internos se unieron. Hombres que habían perdido toda esperanza encontraron algo de paz en esas reuniones. Sofía cumplió su promesa. Cada semana, sin falta, llegaba a visitarlo. Le contaba de sus alumnos, de cómo había vuelto a volar sin miedo, de la vida afuera, y él le contaba de los hombres que estaba ayudando, de cómo su testimonio estaba cambiando vidas incluso tras las rejas. El amor entre ellos creció no con la pasión desbordada de las películas, sino con algo más profundo, a un compromiso forjado en la adversidad, una fe compartida, una redención mutua. 8 años después, por buena conducta y su colaboración continua con las autoridades, la sentencia de Dante fue reducida. Cuando salió de prisión, Sofía lo esperaba afuera, exactamente como había prometido. «Hola, extraño», dijo ella con una sonrisa. «Hola, mi luz», respondió él, y se abrazaron como si nunca quisieran soltarse. La vida afuera no fue simple. Dante tenía que enfrentar su pasado constantemente. Había familias que lo odiaban, enemigos que querían venganza y una sociedad que no perdonaba fácilmente. Pero con Sofía a su lado y con su fe renovada, siguió adelante. Comenzó a dar charlas en escuelas sobre las consecuencias del crimen organizado. Trabajó con jóvenes en riesgo, tratando de evitar que siguieran su camino. Cada día era una batalla, pero cada día también era una victoria.
Un año después, Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, bajo el mismo techo donde Dante había llorado y pedido perdón años atrás. Ahora estaba frente al altar, vestido con un traje sencillo. Sofía caminaba hacia él con un vestido blanco modesto pero hermoso, una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el sacerdote. Ella se entrega por su propia voluntad, guiada por Dios, respondió Sofía con voz firme. No había una gran fiesta, solo amigos cercanos, excompañeros de prisión de Dante, que habían encontrado el camino recto, y los estudiantes de Sofía que habían dibujado flores de colores para decorar la iglesia. Cuando intercambiaron votos, ambos tenían lágrimas en los ojos. Prometo amarte en la luz y en la oscuridad, en la libertad y en las cadenas, porque me enseñaste que el amor verdadero no tiene barreras, dijo Dante. Prometo ser tu luz cuando la oscuridad amenace, tu fe cuando dudes, y tu hogar sin importar dónde estemos, respondió Sofía Ni. Y cuando se besaron, todos en la iglesia aplaudieron, porque estaban presenciando algo milagroso, la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para la redención. 10 años después, Escuela Primaria Nuevao Esperanzao. Guadalajara. Sofía caminaba por los pasillos de la escuela que ella y Dante habían fundado juntos. No era una escuela común, estaba diseñada específicamente para hijos de personas privadas de libertad, niños que, como el pequeño Dante de años atrás, corrían el riesgo de repetir los errores de sus padres. Maestra Sofía, ¿es cierto que su esposo estuvo en prisión?, preguntó un niño de ojos curiosos. Ella sonrió, arrodillándose a su altura. Sí, Carlitos, cometió errores muy graves, pero también tuvo el valor de cambiar, y ahora usa su historia para ayudar a otros. Mi papá está en prisión, susurró el niño. ¿Crees que él también pueda cambiar? Todos pueden cambiar si lo desean de corazón. Nunca pierdas la fe en tu papá. ¿Está bien? En ese momento, Dante entró al aula. Los niños corrieron a abrazarlo, gritando «Maestro Dante». Él ahora daba clases de valores y superación personal. Su historia era su mejor herramienta de enseñanza. Buenos días, campeones. ¿Listos para la lección de hoy? Sí, hoy les voy a contar sobre el día que le tuve más miedo a algo en mi vida. No fue cuando me arrestaron ni cuando entré a prisión. Fue en un avión, durante una turbulencia terrible. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Estaba tan asustado que no sabía qué hacer. Y entonces, una maestra muy valiente me agarró la mano y me enseñó a rezar. Me recordó que Dios está con nosotros incluso en las tormentas más fuertes. Sofía sonrió desde la puerta del salón. Observando la escena con el corazón lleno en esa noche, casa de los Moretti. Dante y Sofía se sentaron en su pequeño jardín, mirando las estrellas. En sus manos sostenían fotografías, una de Elena Reyes, otra del padre de Dante que nunca conoció la paz. ¿Crees que nos están viendo?, preguntó Dante. Estoy segura. Y creo que están orgullosos. Nunca imaginé que mi vida podría ser así: paz, propósito, amor verdadero. ¿Sabes qué es lo más increíble?, dijo Sofía tomando su mano, que todo comenzó con miedo. Yo tenía miedo de volar, tú tenías miedo de estar perdido para siempre, pero Dios usó ese miedo para unirnos. Dios escribe derecho en líneas muy torcidas, las más torcidas, rió ella. ¿Quién iba a decir que el jefe de la mafia y la maestra de primaria terminarían juntos? Una historia imposible. No imposible, divina. Se besaron bajo las estrellas, dos almas que habían encontrado redención en el lugar más inesperado. En la mano del otro durante una tormenta. Amigos que nos acompañaron en esta historia, quiero que sepan algo: Dios nunca se rinde con nosotros. No importa cuán oscuro sea tu pasado, cuán perdido te sientas o cuán imposible parezca tu situación, Él siempre tiene un plan. Sofía y Dante nos enseñan que el amor verdadero no ignora los defectos, sino que ve el potencial que Dios ve en cada uno de nosotros. Nos enseñan que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la redención es real y que a veces nuestros mayores miedos son el preludio de nuestras mayores bendiciones. Si estás pasando por una tormenta, si sientes que vas en caída libre como ese avión, agarra la mano de Dios, Él nunca te soltará.
Y quién sabe, tal vez del otro lado de tu miedo está esperando la historia más hermosa que nunca imaginaste. ¿Recuerdan aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo? Salmo 20, Y34, si esta historia tocó tu corazón. Me encantaría que te suscribieras al canal para seguir compartiendo historias de fe, esperanza y amor. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si te gustó esta historia de redención imposible. Tu testimonio puede inspirar a alguien más que está pasando por su propia tormenta. Recuerda, Dios puede transformar cualquier historia, incluso la tuya. Solo tienes que agarrar su mano y confiar. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima historia.